Buenas noches, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Una vez más acá en su canal Dime tu verdad. Recuerden que este canal tiene como fin presentar tu verdad, presentar mi verdad, presentar la verdad de cualquiera con relación a cualquier tema. Lo importante que es tu verdad. Aquí en esta ocasión vamos a tener la segunda parte sería de los 10 mandamientos. Ya tuvimos una primera parte y está aquí en el canal, está disponible con relación a los 10 mandamientos. En este sentido, los 10 mandamientos, comparándolo con lo que nos enseñaron desde pequeño y la Biblia, lo que dice la palabra de Dios con relación a esos 10 mandamientos y lo que nos enseñaron. Vamos a hacer una comparación bien interesante. Por lo menos existen 5 diferencias. Tenemos 5 diferencias que yo he encontrado. Es posible que tú encuentres más. Vamos a empezar de una vez. La palabra de Dios en Éxodo 20, del 3 al 17, allí aparece los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, como nos lo enseñaron, pues lo vamos a leer y ustedes se darán cuenta que se van a familiarizar con él porque es que desde pequeño venimos escuchándolo. Muy bien. Dice el primer mandamiento según la ley de Dios en Éxodo 20, del 3 al 17, recuerden. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Miren cómo dice el primer mandamiento según nos lo enseñaron. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Es diferente, es diferente. Amarás a Dios sobre todas las cosas, la dijo Jesús, por supuesto, y también en Deuteronomio aparece de amar a Dios sobre todo, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Pero ese es el resumen de los primeros 4 mandamientos según la Biblia. Porque Jesús lo dijo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que no es un mandamiento, es un resumen. Por lo tanto, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es diferente a amarás a Dios sobre todas las cosas. Allí hay una primera diferencia. El segundo mandamiento dice, según la Biblia, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque el Eterno tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación a los que me aborrecen. Pero trato con mi invariable amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Segundo mandamiento, ¿verdad? Miren cómo dice el segundo mandamiento según como nos lo enseñaron. No jurarás el nombre de Dios en vano. No tomarás el nombre de Dios en vano. No jurarás el nombre de Dios en vano. No tienen relación, no se parece. Ahora, ¿verdad que te parece familiar el segundo mandamiento como nos lo enseñaron al tercer mandamiento según la Biblia? Mira cómo dice el tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Entonces, el segundo mandamiento es la segunda variación que le hace la iglesia, el mundo cristiano, a los 10 mandamientos. Porque el no te harás imagen ni ninguna semejanza no aparece en estos 10 mandamientos, sino que es quitado, es eliminado. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque con ese mandamiento vigente no se puede adorar ídolos, no se puede orar a ningún santo. Hoy en día no se paga dinero realmente por la adoración a santos, pero sí antes, en tiempo de la Edad Media, mucho dinero generaba el que pudiésemos orar a santos, a personas canonizadas. Entonces, tenemos el segundo mandamiento que no aparece como la segunda variación de los 10 mandamientos como nos lo enseñaron. Ahora, ¿qué hicieron nuestros cristianos, padres y líderes religiosos de antes? Hicieron lo siguiente. El tercer mandamiento, según la Biblia, lo colocaron como segundo, según la tradición. El cuarto mandamiento como el tercero. El quinto mandamiento de la Biblia
como el cuarto. Y así fueron subiéndolo, subiéndolo. Y usted preguntará, bueno, pues son 9, no 10, porque si el número 2 no aparece, ¿cómo completamos 10? Sencillo. Y aquí viene el tercer cambio. Ya dijimos dos, ¿verdad? El primer mandamiento no es lo mismo que el de la Biblia, como nos lo enseñaron, ¿verdad? El segundo mandamiento fue quitado. Y el tercer cambio es subir los mandamientos del 3 al 2, del 4 al 3, ¿verdad? Ahora, la cuarta variación consiste en dividir el 10.º mandamiento de la Biblia en dos. Mira cómo dice el 10.º mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eso dice el 10.º mandamiento según la Biblia. Pues fueron divididos en dos para completar los 10 según la tradición. ¿Qué dice el 9.º? Según como nos lo enseñaron. No desearás la mujer de tu prójimo. Tiene relación, ¿verdad?, con el 10.º que dice no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo. Muy bien. Y el 10.º mandamiento, según nos lo enseñaron, dice no codiciarás las cosas ajenas. Por lo tanto, ese 10.º mandamiento de la Biblia lo dividieron en dos y así completaron los 10 para que se parezcan a los 10 de Dios, como nos lo enseñaron los líderes religiosos de antes. Entonces, el quinto cambio lo hicieron con el siguiente mandamiento según nos lo enseñaron, que es el tercero. Según ellos dice, santificarás las fiestas, que corresponde al cuarto mandamiento según la Biblia. Dice, acuérdate del día de sábado para santificar, los 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el día sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo con él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días el Eterno hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen, y reposó en el 7.º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Ese cuarto mandamiento es resumido en el tercer mandamiento, según nos lo enseñaron, que dice santificarás la fiesta. ¿Qué quiere decir eso? Todos los días religiosos, todos los días asignados por la religión como día de celebración a Dios, deben respetarse no trabajando y dedicarlo a Dios. Entonces el espíritu del mandamiento de descansar y dedicar un día a Dios, que es lo que también manifiesta el cuarto mandamiento según la Biblia con relación al 7.º día, sábado, lo mantienen los dos el mismo espíritu, pero no es lo mismo un día cualquiera asignado por los líderes religiosos que el día asignado por Dios. Por ejemplo, el Viernes Santo, el 25 de diciembre, que es el día del nacimiento de Jesús, el día de Corpus Christi, todos esos días son feriados, no se trabaja. Esos días, al obedecerlo y no trabajar y dedicarlo a Dios, estaría cumpliendo con el mandamiento según nos lo enseñaron, que corresponde al tercer mandamiento. Pero está equivocado. Por tanto, este es el quinto cambio que recibe los 10 mandamientos de Dios hechos por los hombres. Ya de aquí en adelante son parecidos. Por ejemplo, el cuarto, según nos lo enseñaron, honra a tu padre y a tu madre, que es el quinto de la Biblia. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. El sexto de la Biblia dice, no matarás, que corresponde al quinto, como nos lo enseñaron, no matarás. El séptimo de la Biblia dice, no cometerás adulterio, que corresponde al sexto, ¿verdad? Que corresponde al sexto de la tradición. El octavo, que dice, no hurtarás, según la Biblia, que corresponde al séptimo, como dice la tradición, no hurtarás. El noveno, como dice la Biblia, no hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. Voy rapidito para avanzar porque son lo mismo. Lo único que varía es que uno es un número y el otro es otro número.
Entonces el octavo dice, no levantarás falso testimonio, que corresponde al noveno de la Biblia. Y finalmente el décimo, como ya lo explicamos, divide en dos la tradición con no desearás la mujer de tu prójimo, y el décimo, no codiciarás las cosas ajenas. Ustedes dirían, bueno, pero ¿y por qué estar pendiente a esos detallitos? Lo importante es que la persona, al obedecer uno u otro, pues respeta a los demás, mantiene en consagración a Dios. No, no es real. Es posible que uno, como dicen los muchachos, se lleve de ese amague y sea engañado, porque no es lo mismo un día que es el séptimo día como día para santificar que los demás días inventados por el hombre para santificarlo. No es lo mismo. Así que aquí está la diferencia entre los mandamientos de Dios y los mandamientos según la tradición como nos lo enseñaron. Hay un grupo de cristianos que dicen que ya los mandamientos no son necesarios guardarlos. Ya hablamos de esto en un video anterior, está aquí en el canal. Y hay otros cristianos que sí creen en los mandamientos de Dios, pero de esta forma, variados, que se acomoda más a sus gustos y placeres, y también se acomoda más a sus ingresos. Porque no es lo mismo tener el día sábado como día de reposo que el domingo como día de descanso. Muy bien. Hay un grupo de cristianos que dice que los mandamientos fueron dados a Israel y que fueron dados a Moisés y no a los demás habitantes. Por lo tanto, no están obligados a guardar los mandamientos de Dios porque no son del pueblo de Israel. Y eso es falso. Eso es peligroso, ese pensamiento. ¿Por qué? Porque un grupo está sometido a una, vamos a decir, una obediencia mayor con los 10 mandamientos del pueblo de Israel, y otro grupo está más libre, más relajado, no con tanta exigencia, y los dos grupos se salvan. No, muy peligroso eso, pensar en eso. Ahora, antes de dar los 10 mandamientos, ya la Biblia presenta muestras de pecado o violación a los mandamientos, aunque no estaban en orden de 10. Por ejemplo, en el episodio donde un hijo de Abraham llamado Isaac llega a Gerar, un territorio filisteo, y se encuentra con Abimelech, que es el príncipe de los filisteos. Y antes de llegar allá, entre Isaac y Rebeca, esposos, entra en un acuerdo. Isaac le propone que cuando le preguntasen por ella, él iba a decir que era su hermana, por temor a ser muerto, a que lo mataran, por la belleza de su esposa. Y así fue. Pues Abimelech le creyó, llevó la esposa, que para él era hermana de Isaac, a un lugar. Y allá, caminando por la ventana, Isaac estaba con su mujer y estaba acariciándola. Entonces Abimelech vio eso. Y miren lo que dice el versículo 10 del capítulo 26 de Génesis. Dice, y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Oigan esto, no era israelita, no existía Israel, no existía un pueblo con los 10 mandamientos. Sencillamente había un temor y un mandamiento de que la mujer ajena era respetada. Entonces Abimelech, dice el versículo 11, mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Un filisteo, un hombre pagano, le está diciendo a uno que tiene el temor de Dios, que por qué hizo eso, de decir que era su hermana, mintiendo, ¿verdad? Y que podía cometer pecado al acostarse con ella o al tener relaciones con ella. Ven, ahí está el mandamiento, o ahí están los mandamientos, ahí está el temor de Dios. Ahora, ya para finalizar, esta última cita demuestra que para este tiempo un poder religioso, político religioso, estaría detrás de intentar cambiar la ley de Dios. Y lo logró. Pero no cambiarla, no completamente, porque otros cristianos guardamos los mandamientos de Dios y promovemos la obediencia a los mandamientos de Dios. Finalmente, mire lo que dice Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley.
y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Ahí lo dice. Y pensará cambiar los tiempos y la ley. Es decir, que ya todo está calculado. Dios lo tiene todo calculado y profetizado. Este poder se encargó durante un tiempo en cambiar el sentido de la ley para beneficio suyo. Se ha mantenido así. Así desde pequeño nos lo han enseñado estos líderes religiosos y por lo tanto es parte del engaño espiritual del cual no podemos nosotros permitirlo. Tenemos en la Biblia los 10 mandamientos en Éxodo 20 para que al informarte estés apercibido. Así que esta es mi verdad en mi canal, Dime tu verdad, con relación a los 10 mandamientos y el intento de cambiarlo por parte de este pueblo religioso, comparándolo uno con otro. Que Dios te bendiga mucho.